Entramos en nuestra segunda entrevista del día de hoy porque diferentes operadores judiciales rechazaron las declaraciones del senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos, sobre el funcionamiento del sistema judicial. Una de estas asociaciones fue la de magistrados. Para hablar de este tema recibimos a su presidente, Alberto Reyes. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sorprendió esas declaraciones de Manini en la Cámara de Senadores, adjetivando a algunos operadores de la justicia, especialmente jueces. Sí, sorprendió en el momento. Ahora con el diario del lunes en realidad no habría razón para sorprenderse mucho, porque más o menos es el discurso o la tónica, digamos, de ciertos organismos o órganos de militares retirados. Usó adjetivos fuertes, ¿no? Sí, por eso mi pregunta. Y que en alguna oportunidad incluso conocimos de una editorial que levantó un matutino en un semanario italiano donde era una columna de, no me acuerdo qué es, el Círculo Militar o de la Cooperativa de Fuerzas Armadas, donde nos llamó la atención y era exactamente de estos términos, pero pensamos que como era, digamos, lo dejamos por ahí porque era un tema de un sector de militares retirados, no le atribuimos relevancia. Ahora más o menos es lo mismo que dice luego el senador Manini en dos oportunidades en la media hora previa de la comisión en el Senado, perdón. Ahí sí que en realidad ahí nos obligó, como quien decimos siempre, nos obligó a salir. Nosotros, la asociación emite comunicados y se expresa cuando advierte algún riesgo para la independencia de los jueces y por lo tanto del Poder Judicial. No lo hace, digamos, irreflexivamente, ni incluso demoramos, creo, o dejamos pasar alguna manifestación anterior, es decir, una evaluación. Y después que reiteró la misma prédica y quizás con algún epíteto más fuerte en la segunda oportunidad de la media hora previa, y creo que nos demoramos porque ya era clara la intención. Y o podía interpretarse que la intención era, en definitiva, justificar la necesidad de una iniciativa parlamentaria en la falta de probidad de los jueces, es decir, la falta de honestidad de los jueces. Aparte de los jueces, al principio no quedaba claro si jueces, fiscales, los dos estábamos, porque hablaba de ciertos magistrados y era absolutamente impreciso, porque ciertos magistrados podía interpretarse como cada cual quisiera. Los fiscales se ampararon, creo que en principio, en que ya no tienen la denominación legal de magistrados, entonces no es para nosotros. Y nosotros preferimos en la duda darnos por aludido y plantear la discusión, porque no es una discusión con el senador Manini, no es ni con los senadores, que otro senador que después más o menos dijo lo mismo. Es decir, es un tema que nos mueve para, como digamos, alerta a la opinión pública. Los jueces somos estamos muy condicionados por las palabras, es decir, nuestras palabras, las que estoy pronunciando yo ahora. Obviamente que el televidente las va a ver con suspicacia, alguna reserva. Bueno, en definitiva están defendiendo su salario, están defendiendo lo que sea. Y eso es un problema, porque en la medida que no se advierta por la sociedad y por el ciudadano común que la independencia de los jueces es un valor a preservar, y que un senador de la República por 2 veces en la Cámara, y un senador de la República que además fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue destituido por emitir epíteto o descalificar a la justicia en los asuntos de los que estamos hablando, si no se percibe como un problema, si se percibe como una cosa que es como se dijo por un periodista amigo de esta casa, es un tiroteo entre los jueces y Manini. Yo creo que se banaliza algo. ¿Es un tiroteo o se va construyendo ahí una...? Exacto. Yo creo que se banaliza y con riesgo, una estrategia muy clara de los jueces no merecen confianza, sáquennos a los jueces de las causas militares. E incluso en la última alocución en el Senado advierte a sus pares, miren que la falta de garantías no es solamente para nosotros, es para todos. Y bueno, si el público en general advierte como que esto es irrelevante y es en definitiva un sainete, una comedia, entre los jueces y algunos senadores de un partido político
que antes eran militares, yo creo que es serio. Y por eso también planteamos una solicitud de entrevista, hicimos una solicitud de entrevista a la Comisión de Constitución, Legislación y Código del Senado, que el día de ayer la confirmó, la concedió para el día martes. ¿Cómo sintieron también la repercusión en el resto del sistema político? Como usted lo decía, es bastante amplio y también fue un tema que tuvo mucha repercusión en la sociedad, en las redes sociales. ¿Lo sintieron también en la misma línea? Bueno, vamos por parte de las redes sociales, la verdad que yo no las miro. Si veo algo en las redes sociales es de carambola porque estoy mirando una cosa y me salta, pero digo, yo creo que la expresión a tener en cuenta, digo, sin perjuicio, que es realmente construye opinión, lamentablemente creo que en el sentido de poco análisis, poca reflexión y mucha descalificación, las redes me refiero. Lo que nosotros percibimos es que hay una situación compleja porque en definitiva el senador no es un senador, ni siquiera es un senador de la oposición, que bueno, más por ahí. No, es un senador que integra la coalición de gobierno, estamos en vísperas del presupuesto, el Poder Judicial tiene unas limitaciones enormes, históricas, en cuanto a sus planteo de recursos presupuestalmente. Y para colmo, o como ingrediente, el senador que empezó esto tiene un pedido de desafuero pendiente. Entonces digo, y que ese desafuero, si se otorga, lo que va a producir es que ese senador responda ante la justicia. Y él dice que la justicia, más allá que aparentemente dulcificó un poco su discurso, no dejó de decir que todavía hay jueces decentes, o sea, algunos jueces decentes, o no sé la expresión, pero la decencia de los jueces no la admitimos que la califique un senador y en forma indiscriminada, sin ninguna prueba, ninguna denuncia en concreto. ¿Faltó rechazo del sistema político a estas declaraciones, este ataque a los magistrados? Nosotros lo que pasa es que ahí tenemos la situación muy particular que le decía anteriormente, estamos en conocimiento, somos integrantes del país y sabemos que es una coalición. Bueno, los temas de la coalición no son ajenos en el sentido de lo que sea la negociación política. Yo diría que me parece que quizás faltó respuesta inmediata de todos, porque incluso nos pasó con muchos periodistas, no quiero con esto intimidarlos a ustedes, pero nos ha pasado con muchos periodistas que percibimos que lo ven como, en definitiva, un ejercicio legítimo de libertad de expresión de parte del senador. Y obviamente que desde la Asociación de Magistrados se protege y se predica la libertad de expresión, incluso cuando nos pegan, cuando nos dicen cualquier cosa. Hace poco tuvimos un incidente, un entredicho interno, porque había algunos jueces que exigían que la asociación saliera a responderle a un periodista que opinaba de alguna manera, y nosotros, como somos jueces, ¿cómo vamos en definitiva, a hacer eso? La libertad de expresión es sagrada y no es distinto cuando es descalificadora de los jueces, pero en el caso tenemos una cuestión muy particular. Es un senador, insisto, está con el pedido de desafuero pendiente, su bancada es importante para la aprobación del presupuesto del Poder Judicial, hay toda una cuestión que en definitiva es compleja y la forma en que se descalifica es atribuyendo ni más ni menos que de una conducta delictiva de una cantidad de jueces que no se sabe, son 10, 15, 5, 20. Doctor, justo antes de recibirlo estábamos hablando con el anterior entrevistado sobre el tema de la Operación Océano, se está trabajando en eso, ha habido instancias recientes, se sigue investigando, sabemos nuevamente que no se pueden dar muchos detalles, pero más allá de eso, también hay un ex juez que está vinculado con esa situación en formato de acusado. ¿Se ha hecho alguna evaluación de parte de ustedes acerca de ese hecho? ¿Cómo se maneja en la interna? Como un dato de la realidad, que es un ex juez que dejó de serlo hace mucho tiempo, que dejó de ser, después de jubilarse, ser socio de la asociación, y realmente no hubo un análisis, digamos, del gremio, simplemente, obviamente, una aclaración que yo quiero dejar sentado, es decir, la formalización no significa un juicio de culpabilidad, es simplemente que se entiende que hay elementos para que se investigue por la Fiscalía, o mejor dicho, se formalice la investigación que viene llevando a cabo la Fiscalía en este caso. Es decir, no es otra cosa, es decir, señalar a las personas formalizadas públicamente como culpables
es un error desde el punto de vista técnico, digo, más allá que uno esté convencido o ustedes estén convencidas de que son o que haya, digamos, elementos que sí, o que éticamente igual sea reprochable la conducta, aunque esa formalización no derive por supuesto, digo, si estamos hablando de delitos siempre la conducta es reprochable, pero digo, la formalización no implica más que eso, digo. El día que sean, en todo caso, si es que lo son, condenados, estas personas, el ex juez o quien sea, ahí, digamos, se podría hablar de otra manera, pero ahora están sometidos a una investigación de la Fiscalía. Es eso. Doctor, ¿ha habido falta de pruebas en el procesamiento a militares, como se acusa? Bueno, lo que pasa es que el concepto de prueba del militar seguramente sea distinto del operador del derecho, ¿no? Es decir, los operadores de derecho sabemos que es decir, en cualquier manual de derecho procesal hay elementos que se llaman indicios, que no son fotos de torturas ni fotos de ejecuciones, sino que hay elementos que concuerdan con otros elementos, con las declaraciones de las víctimas. Es decir, si en algún caso o en algunos casos hubo error de valoración, eso es absolutamente normal. Digo, suena fuerte, pero eso pasa en todo tipo de casos, es decir, no es exclusivo ni particular de las causas militares. El error en las absoluciones y las falsas absoluciones y las falsas condenas es un tema universal de la justicia de todo el mundo que diseña diferentes modelos para tratar de minimizar ese error. O sea que no tiene nada de extraño que pudiera haber algún caso. ¿Sí? Ya tenemos que cerrar. ¿Hay preocupación porque esta actitud del líder de Cabildo Abierto pueda repercutir en la asignación presupuestal para el Poder Judicial? Esperemos que no, simplemente lo que nosotros hacemos, y cuando lo dije recién lo señalamos, como que aquello de ser y parecer, ¿no? Digo, si en definitiva esa persona tiene intervención en el tema, uno puede preocuparse, es decir, sí, puede preocuparse, no quiere decir que demos por hecho que va a pasar eso, ¿no? Ojalá que no. ¿Cómo ven lo que ya se está trascendiendo del presupuesto con ese recorte del 15%? Bueno, otra vez habrá que diremos que el presupuesto del Poder Judicial es también una cuestión importante para la independencia del Poder Judicial. Un Poder Judicial sin presupuesto o con un presupuesto magro o insuficiente para atender las demandas de justicia, obviamente que afecta a la calidad de la justicia. Eso es así acá y en todo el mundo, ¿no? Tenemos, digamos, nos cuesta asociar lo económico con la independencia y incluso hasta parece que pueda ser pecaminoso hablar de esta vinculación, pero es aceptado universalmente. Es decir, lo primero que se hace cuando se quiere que un Poder Judicial sea anodino, no moleste, es privarlo de recursos. Muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista entonces con el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay.